Esta mañana el tema es cómo se llega a ser cristiano. Miren, nosotros cuando abrimos nuestro corazón para que Cristo entrara en nosotros, nos consideramos cristianos. Pero ser cristiano no es simplemente un acto, una ceremonia, sino es un nuevo tipo de vida, que es lo que Pablo nos quiere enseñar. Y les voy a rogar que con paciencia me permitan leerles en la epístola a los Corintios, la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 11, del versículo 11 al verso 21, como un contexto de lo que vamos a compartir. Y ahí dice la palabra: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestra conciencia. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Padre, yo te ruego en esta mañana que tú unjas y sazones esta palabra para que cumpla el propósito específico por el cual tú la estás enviando, para que llegue a cada vida, a cada espíritu. Y Señor, que lo fortalezcas, que lo edifiques y que pueda conocer tu verdad, porque mientras más te conocemos, más comprendemos cuál es el propósito por el cual estamos en esta tierra. Por eso, Señor, te imploro que sea el Espíritu Santo el que guíe mi boca, para no decir, Señor, ninguna equivocación humana, sino que todo venga de la perfección de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Entonces, nosotros muchas veces no estamos contentos con la definición de cristiano que nos da el diccionario, por ejemplo. Dice el diccionario que es el que profesa la fe de Cristo recibida por el bautismo. Bautismo significa inmersión y se observa después de haber creído, o sea, Cristo enseñó a sus discípulos que el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, una persona que no tiene criterio, que no tiene conciencia, conocimiento y formación, no puede entonces ser salvo, porque tiene que saber qué es lo que está haciendo. De tal manera entonces que debemos comprender nosotros que un cristiano es un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo que está tratando de alcanzar el nivel de vida que tuvo Cristo en la tierra. Está tratando, como dice Pablo, de tener la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Ahora, yo quiero explicarles algo. Dentro de lo que estamos hablando, no estamos hablando de perfeccionismo, porque somos seres humanos, no somos perfectos. Pero del perfeccionismo que estamos hablando es del perfeccionismo espiritual.
Para nosotros las intenciones no bastan, pero para Dios sí, porque Dios ve la intención de nuestro corazón. Amén. Y usted puede comprenderlo cuando lee en la carta a los Romanos la explicación al respecto que da Pablo muy pormenorizada, cuando él habla en el capítulo 6, 7 y 8 de la transformación que implica el nuevo nacimiento. Porque él se ve a sí mismo, y eso es lo maravilloso de la Biblia, que nos autoconfronta. Porque ¿cómo nos vemos a nosotros mismos? Nosotros nos vemos re bien, impecables, perfectos, que no le hacemos daño a nadie, que andamos re bien, hasta nos damos el lujo de juzgar quién está equivocado y quién no. Pero fíjense que ahí estamos nosotros errados. Porque en la carta a los Romanos, en el capítulo 2, versículo 1, Pablo dice con claridad que no juzguemos a nadie, porque en lo que juzgamos a otro, nos condenamos a nosotros mismos, porque nosotros hacemos, dice, lo mismo, ¿verdad? Muchas veces no de hecho, pero sí de corazón. Y entonces lo que está tratando el Señor es de enseñarnos que a quien nos debemos nosotros someter para alcanzar el nivel de cristianos es al Espíritu Santo. Ahora, esa es una parte difícil, porque recuérdense que tenemos nuestro carácter, la formación que recibimos en nuestro hogar, la formación religiosa que recibimos, la formación de adultos, la formación académica, nuestro temperamento. Es una serie de factores que influyen. Nadie puede convencer a nadie, pero la palabra de Dios dice que el propósito del Espíritu Santo en medio de nosotros es para convencernos de tres cosas: de justicia, de pecado y de juicio. O sea, que el único que puede convencer a otra persona es el Espíritu Santo. Luego, si usted tratara de darle la mejor explicación a una persona, posiblemente la va a escuchar, pero no la va a hacer, ¿verdad? Porque tiene su propio criterio. Pero cuando nosotros comprendemos que nos debemos sujetar a la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo, es para que entendamos muchas cosas de nosotros mismos que no logramos comprender nosotros. Los griegos tenían en un templo de Delfos un enunciado que decía lo siguiente, y ellos no eran cristianos, pero decía: conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses, decían ellos en su filosofía. Filosofía quiere decir sabiduría. Pero nosotros hemos alcanzado una bendición enorme a través de la palabra de Dios, porque si usted se recuerda en Santiago, en el capítulo 3, nos insta Santiago a que busquemos la sabiduría ¿de dónde? Amén, de lo alto. La sabiduría de lo alto. ¿Por qué? Porque en primer lugar dice que es pura. ¿Sabe? Pedro explica en su carta, en su primera carta, que ya en ese tiempo le echaban agua a la leche. O sea que la leche era impura, adulterada, ¿verdad? O sea, aquí nos está diciendo Santiago que no tomemos la sabiduría del mundo, porque es una sabiduría viciada y constantemente en cambio. Lo que era una realidad en 1900, ahora ya cambió y es otra la realidad. Pero la sabiduría que viene de Dios, esa es permanente y es perfecta. Cristo lo dijo de otra manera, dijo: todo va a pasar, todo va a cambiar, pero mi palabra, dijo él, jamás, eso no cambia, es permanente. Y es una sabiduría que pega con un ariete en el corazón del arrogante, pero en el corazón del humilde lo enriquece y lo levanta. Y lo levanta con poder, que es lo que Dios quiere. Porque nosotros sabemos que Cristo es el ungido. Cristo quiere decir precisamente en griego ungido. Y Mesías quiere decir lo mismo, solo que en hebreo. Ahora, las estadísticas dan millones de cristianos entre católicos y evangélicos. Millones de cristianos. Pero Dios no lo ve así. Vaya a su Biblia, por favor, si es tan amable, a Mateo capítulo 7, y mire lo que dicen los versículos 13 y 14.
entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que nos lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Ya se fijó? El mal es, mire, abarrotado por muchos, pero mire cómo dice el verso 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, a Cristo, y pocos son los que lo hallan. O sea, no todos los que son cristianos van a ser salvos. Porque, le reitero, lo que estoy tratando de explicar a través de Pablo en esta enseñanza es que no basta solo con creer, sino tenemos que entender que tenemos que entregarle nuestro corazón a Dios. A veces le damos parte de nuestro corazón a Dios, o una pequeña porción, pero Dios lo quiere todo. ¿Por qué? Porque nos quiere bendecir. Él quiere bendecirnos y en abundancia. Su palabra dice en Jeremías 33, versículo 3, clama a mí y yo te responderé, y mire qué maravilloso, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y nosotros creemos que lo conocemos todo. Isaías dice en una de sus profecías, antes bien, citándolo Pablo, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, dice Pablo, antes bien como está escrito, porque lo escribió Isaías, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para ¿quién? Para los que le aman. Amén. Amén. Ahora, fíjese pues, Cristo dijo, si tú realmente me amas, ¿qué dijo? Guardarás mis mandamientos. Eso lo dijo Jesús. Entonces yo puedo decir que amo a Jesús, pero ¿y si soy desobediente? Solo estoy tratando de ministrar una imagen, pero Dios no viene por una imagen. Porque cuando Samuel fue a escoger al hijo de Isaí, que iba a ser el próximo rey de Israel, cuando vio a Eliab, que era grandote, canchón, ahí puro militar, dijo, ante mis ojos está el nuevo rey de Israel. No, le dijo Dios, porque yo lo desecho hoy, porque yo no veo lo que ven los hombres, yo veo la intención del corazón de los hombres. A veces ni nosotros mismos vemos la intención de nuestro corazón, pero nuestro corazón es tremendo, hermanos. ¿Se recuerda cómo dice Jeremías 17 en el versículo 9? Ahí dice, engañoso es el corazón, hablando de mi corazón. Dice, engañoso es mi corazón más que todas las cosas y perverso, dice. Y luego viene un interrogante, ¿quién lo conocerá? Pero el verso 10 responde y dice, yo, Jehová, que escudriño la mente, los corazones, los pensamientos, para dar la retribución que le corresponda a cada uno. Porque Dios es justo, hermanos. Por eso, si usted es cristiano, piense por favor que usted tiene un compromiso, no con la sociedad, no con su familia, sino con Dios y con usted mismo. Es un compromiso de tener un nuevo tipo de vida. Recuerde que no le estoy hablando de una religión, le estoy hablando de una renovación. Por eso Jesucristo insistía tanto en que naciéramos de nuevo, pero nos cuesta mucho comprender el nuevo nacimiento. Pensamos que es como decía Nicodemo, ¿cómo me voy a volver a meter en la matriz de mi madre para nacer? El Señor Jesús le dijo, tú eres maestro de Israel, porque él lo respetaba, porque Nicodemo era un buen hombre, y era un religioso de corazón, y amaba a Dios. Pero le dijo, tú que eres maestro de Israel, no comprendes esto. Porque le estaba hablando del nacimiento espiritual. Y eso solo se puede llevar a cabo cuando usted le abre su corazón a Jesucristo. Por eso lo enseña Pablo en Romanos capítulo 10. Y ahí nos dice Pablo,
que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Señor, vamos a ser salvos. Porque no somos salvos porque seamos buena gente, porque hagamos buenas obras, porque seamos honrados, porque seamos correctos, porque no faltamos a la iglesia, porque leemos la Biblia todos los días, porque tenemos un devocional diario. Por eso no somos salvos. Somos salvos porque creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió en la cruz para salvar nuestras almas, para que tuviéramos vida eterna. Por eso Él dijo en la cruz, consumado es. ¿Qué quiere decir eso? Ya lo hice todo. Lo único que ustedes tienen que hacer es creer. Pero es la parte más difícil. Que nosotros creamos es tan difícil. Santiago lo dice en el capítulo 1. Pero pida con fe, no dudando nada, dice. Y nada es un absoluto. Porque el que duda, dice, es como la onda de mar que va de una parte a otra, pero no llega a ningún destino. Pero si nosotros creemos, Jesucristo le dijo claramente a Marta, al que cree, todo le es posible. Cuando le digo que iba a resucitar su hermano Lázaro, le digo, ¿crees esto? ¿Se recuerda del hombre que llevó a su hijo que estaba enfermo? Y unas veces el demonio lo echaba en el fuego y otras veces en el agua para ahogarlo. Y sus discípulos oraron, pero el demonio seguía ahí. Pero el Señor le dijo al papá, cuando le explicó todo lo que sucedía, voy a orar por él para sanarlo. ¿Crees esto? Creo, le dijo el papá. Pero en el instante el papá recapacitó y le dijo, no, Señor, ayuda a mi incredulidad. Realmente no creo, le estaba diciendo él. Porque así somos nosotros. Nos cuesta creer tanto. Ayer yo tenía mi presión muy elevada, mi presión arterial. Y entonces yo le hablé a Dios. Y le hablé con todo mi corazón. Y yo le dije, yo he creído en ti y yo sé que tú puedes curarme. Te pido que en este momento cures mi corazón y mi presión arterial. Ya tengo días de estar sufriendo de esto y tú me puedes curar. Y no pasó nada. Pero cuando iba caminando, algo me dijo en mi cabeza, hoy te estoy sanando. Créeme. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y yo estoy sano, yo estoy curado, porque yo le creo a Dios, hermano. Aunque me den un fracaso, pero sigo creyendo en Dios. Porque yo sé en quién he creído. Dios es un Dios de verdad. Un Dios que concede los favores que le pedimos. Aparte que nosotros seamos indiferentes con Él, hasta malagradecidos, si usted quiere. Entonces, ser cristiano no es algo intelectual o moral. Porque la inteligencia, usted sabe que tiene conocimiento. La inteligencia, la mente del hombre idealiza, también practica diferentes artes u oficios o profesiones también. También es arte y es poesía. Grecia y Roma paganas tenían también un alto sentido de lo que era la moral, aunque no la practicaban, por supuesto. Judá se regía por una ley moral muy rígida, pero siempre estuvieron lejos de Dios, a pesar de que eran muy religiosos, pero no le cumplían a Dios en lo que tenían que hacer. A veces pensamos que es por bautizar. Miren, bautizar a un niño no le digo yo que sea malo, pero no está en la palabra de Dios, porque un niño no sabe, por eso le tiene que poner padrinos. Pero usted sabe que los padrinos están ahí con un propósito: guiar al bebé que está siendo bautizado para que cuando él crezca dentro del conocimiento de la palabra de Dios. Pero yo me acuerdo que mis padrinos, dice mi mamá, que me bautizaron, pero no los volví a ver nunca.
Un día estábamos con mi papá parados ahí en la 9ª Avenida y 14 Calle y pasó un carro y le hizo hacia mi papá. Ahí va tu padrino, me dijo. ¿Quién es? Le dije. Ya tenía yo como 14 años. ¿Quién me iba a enseñar algo de Jesús? Por eso el Señor dice en en Marcos 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿verdad? Porque tenemos que entender qué es lo que el Señor nos está diciendo, qué es lo que el Señor nos está enseñando. Entonces no es a través de un grito, es un compromiso. Lo que pasa es que miren, nosotros de Dios queremos el favor, pero el compromiso no. Para muchas personas venir a la iglesia es una carga terrible. Es algo que es como que le pusieran un yunque en la espalda. ¡Ay, es otra vez a la iglesia! ¿Y qué cree usted que vamos a estar haciendo en el cielo? ¿Qué cree que ahí le van a dar su celular? Le van a decir, miren lo que están dando en Cinemark el día de hoy. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que al no nacer de nuevo, lo que nos impulsa a todo es nuestra carne. Lo que nos gusta es el mundo, porque el mundo y la carne están ligados profundamente. Pero cuando usted nace de nuevo, se despierta en usted hambre y sed de justicia. Amén. Mire, se lo pongo bíblicamente. Salmo 47:1, ¿cómo dice? Como el siervo, dijo David, brama por las corrientes de las aguas que tiene sed, así clama por ti, oh Dios, le dijo él, el alma mía. Estaba haciendo una analogía de lo que era la sed para un animal que se estaba muriendo de sed. Él estaba diciendo, mi espíritu se está muriendo de sed de ti. Tengo sed de ti, Señor. Ahora, cuando usted nace verdaderamente de nuevo, usted comienza a tener esa sed. Mire, en San Juan capítulo 8, del verso 37 al 39, había una fiesta en Jerusalén enorme. Una fiesta nacional, todo el mundo estaba sentado y solo los sacerdotes llevaban aguas en ciertas garrafas que tenían y nadie podía alzar la voz. Y Jesucristo se puso de pie en medio de la multitud y gritó, el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán como ríos de agua viva. Porque estaba hablando del Espíritu Santo y Él está aquí esta mañana. Amén. Aquí está el Espíritu de Dios. Nos quiere llenar, nos quiere refrescar, nos quiere limpiar. Ezequiel explica eso de una manera gráfica y dice que el Señor lo sacó a un río y cuando llegó al río, el río era un riachuelito, un río, y el agua apenas le cubría los tobillos. Pero de repente el río, conforme él caminó, le llegó a las rodillas, luego a la cintura, luego a los hombros y luego ya solo podía pasar nadando. Era una analogía de cuando usted crece espiritualmente y usted ya no puede vivir sin Jesús. Usted necesita el Espíritu Santo. Y yo quiero que note algo. Dios nunca le va a prohibir a usted decirle que vaya a pasear, que vaya a comer algo sabroso, que se vaya de vacaciones con su familia. Dios no le dice que no haga eso. Dios le dice que no sea eso tu prioridad. Nuestra prioridad se llama Jesucristo. Y Él es lo primero que debe estar en nuestro corazón. Mire, si se le enferma de gravedad a usted, su mamá, su papá o su hijo, ¿a quién vamos, hermanos? Benditos sean los doctores, porque hay doctores, instrumento de Dios para ayudarnos. Pero al primero que le clamamos es a Dios. Dios mío, por favor. Y nos da miedo la muerte. Por eso es que Él siempre está atento para nosotros. Por eso es tan interesante que nosotros entendamos que no es un mero conjunto de doctrinas lo que nos hace cristianos. Mire Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29, conmigo si es tan bondadoso. Dice Romanos 2, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra.
La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Dios, ya se fijó. O sea, no es de apariencia, no es decir yo soy cristiano, no. Mi suegro tenía unos inquilinos y se pelearon, y este muchacho habló un montón de cosas fuera de lugar. Y cuando ya se iba le dijo, dele gracias a Dios que soy cristiano. O sea, tenemos mucha confusión en relación con eso, ¿verdad? El Señor quiere que aprendamos, quiere que lo entendamos. Porque le reitero, las buenas obras, el celo, la bondad que puede haber en nuestro interior, pueden ser puro egoísmo. Cuando le digo egoísmo, está hablando de su ego, de mi yo. A veces queremos ser buenos para que la gente vea que somos buenos, pero eso no es ser cristiano. Se lo voy a poner gráficamente. Vaya en su Biblia, 1 Corintios 13, versículos del 1 al 3, si es tan amable. Dice ahí la palabra de Dios: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada, dice, me sirve. ¿Ya se fijó? Ahora, ¿qué es el amor? Dios. Amén. Dios es amor. ¿Se fija el canto que cantamos, valga la redundancia, de bienvenida? Amados, amémonos unos a otros. La carta de Juan, capítulo 4, ¿verdad? Porque el amor es de Dios. Dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios. Por eso dice Jesús, el que no ama a su hermano que ve, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? Mire, es tremendo. Mire, ser cristiano, ojalá que le guste el mensaje, porque lo va a obligar a ser mejor todavía de lo que es el propósito de Dios con nosotros. Tampoco el ser cristiano es ser religioso o emocional. Y nosotros en el mundo aprendemos a ser sensitivos a través de los 5 sentidos. Cuando están en las fiestas los hombres y alguien dice un poema, le dicen, vos, qué espiritual sos, le dicen, echémonos otro trago. ¿Eso es ser espiritual? No. Eso no es ser espiritual. No estoy criticando, estoy tratando de decirle la confusión de los conceptos, porque eso no es ser espiritual. El que es espiritual tiene un nivel mucho más alto de pensamiento, y no por sí mismo, ni por su academia, sino porque el Espíritu de Dios está en él. Cuando el Espíritu de Dios nos llena, nos enseña a vivir de una manera distinta, nos muestra un camino diferente y hace que nuestro corazón cambie, que es tan duro, porque nuestro corazón es impermeable al agua bendita de la palabra. Pero lo único que nos cambia es la palabra, hermanos. Solo la palabra tiene ese ímpetu de transformar la intención y la actitud de nuestro ser. Porque los falsos credos también tienen sus ceremonias, sus obediencias, y se sienten tan bien. Y se lo digo porque yo me he topado con gente que sirve a Satanás, con personas que pertenecen a capítulos satánicos de aquí de Guatemala, y no le estoy hablando de gente ignorante, le estoy hablando de gente con academia y con un nivel social y económico alto. Y una de estas personas me decía a mí, ustedes no le obedecen a su Dios. Nosotros sí. Nosotros ayunamos, nosotros oramos todos los días. Ni un solo día dejamos de servirlo a nuestro Dios. Pero ustedes los cristianos no son fieles con su Dios. Mira cómo me cayó de mal cuando me lo dijo. Pero porque es cierto, fíjense. Ellos son mucho más disciplinados. No tienen amor, pero tienen entrega. ¿Qué es lo que a nosotros nos hace falta? Le voy a poner un ejemplo bíblico. Vaya al libro de los Hechos, si es tan amable,
en el capítulo 10, versículos 1 y 2. Mire cómo dice ahí la palabra. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre, pero no era cristiano. Tuvo que llegar un ángel y Pedro a su casa para que él tuviese su conversión y su nuevo nacimiento. Note algo, no lo volvieron de una religión, lo transformaron espiritualmente, que es lo que Dios quiere que comprendamos, porque Dios no es religión, Dios es una relación perfecta, llena de amor para nosotros. La elocuencia de una persona al hablar puede hacer que los ojos se llenen de lágrimas, o también la música puede hacernos vibrar en nuestro interior y hasta lloramos, pero eso es una sensibilidad humana, son nuestros sentidos los que están funcionando. A veces usted no llora, pero siente un gozo y una fuerza en su interior, porque eso sí viene de Dios, porque Dios no utiliza cosas que nos distraigan, sino cosas que nos enseñen y que nos digan la verdad, porque Dios es la verdad pura. Es algo maravilloso estar con Él. Ahora, ¿qué es entonces ser un cristiano? Es una transformación, es un cambio, es algo que ya leímos si usted fuera conmigo a 2 de Corintios 5, versículo 17, ahí dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, dice, pasaron. He aquí todas son hechas. Yo quiero que le ponga atención a la forma estructural de ese versículo, porque ahí está diciendo, he aquí todas son hechas. No está diciendo, y usted las va a hacer nuevas, ya se fijó. Si usted se recuerda, en Filipenses 1, versículo 6, Pablo dice, estoy persuadido de esto, de que el que empezó en mí la transformación y el cambio, lo va a continuar haciendo hasta el día de Jesucristo. O sea, todos los días está trabajando el Espíritu Santo en usted y en mí, no para hacernos buenas personas o mejores personas, sino para hacernos espirituales, que es lo que el Señor quiere que nosotros comprendamos. Porque en la vida natural reinó el pecado, pero en el nuevo nacido reina el Espíritu Santo. Fíjese qué maravilloso. Ya no es el mundo y sus atractivos, sino es Dios con sus cosas formidables, el que interesa el espíritu del hombre en conocer lo que desconoce totalmente. ¿Y qué es lo que nosotros deberíamos anhelar en nuestro interior? El Señor hizo la creación. Si usted va a Génesis, si es tan amable, Génesis 1, versículos 11 y 12 dice: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Usted ve que el reino mineral no se pasa al reino vegetal, o el vegetal al reino animal. Y esto lo estoy leyendo en el sentido de que lo del mundo, lo mundano, no encaja en lo espiritual. Usted no puede llevar a lo espiritual las cosas que son del mundo. Tiene que estar en lo espiritual para poderlo entender. Si usted fuera en su Biblia, por favor, a 1 Corintios 2, versículo 14, ahí habla del hombre natural, del no nacido de nuevo, de la persona que no puede ni está capacitada para comprender las cosas que son de Dios. Porque ahí dice Pablo con claridad, ¿verdad? Pero el hombre natural no puede comprender las cosas que son del Espíritu de Dios, porque se han de entender, creo que dice, espiritualmente. O sea, si usted no ha nacido de nuevo, su espíritu no tiene capacidad de comprender las cosas de Dios. Usted va a darse a miles de personas que le van a decir, he leído la Biblia pero no la entiendo.
Ay, a mí me aburre la Biblia. El montón de números que ponen, el montón de nombres que repiten. Pero lo que sucede es que nunca se han interesado en saber el porqué de las cosas. Todo tiene un sentido porque Dios es un Dios de orden y perfecto. Y cuando usted descubre los misterios de Dios, ¿sabe qué pasa? Se despierta en usted un deseo enorme de averiguar más y más de las cosas de Dios, porque le van a interesar, créamelo, como me interesaron a mí. Es maravilloso lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nosotros sabemos que hay un reino de Dios, pero mire lo que le dijo Dios a Nicodemo. Vaya en su Biblia a San Juan 3, por favor, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Ya se fijó? Requisito para ver el reino de Dios, nacer de nuevo. Y Mateo 6:33, ¿cómo le dice a usted? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que tú anhelas, buscas y deseas, os será añadido. Pero el principio es buscar a Dios. Mire, tal vez por eso esta iglesia es pequeña, porque yo trato de revelar con obediencia al Espíritu Santo lo que son las cosas de la palabra, no lo que a usted le agrada, no lo que a usted lo entretiene, sino el conocimiento que lo va a hacer a usted verdaderamente libre. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero usted se siente libre, pero no es libre. Y si no me cree, en su casa lea San Lucas 4, verso 18, y usted va a comprender lo que Cristo está diciendo ahí en relación con su mente. Mire, este terreno es un terreno minado. Aquí hacemos cárceles, calabozos, necedades, obcecaciones, repeticiones, renuencias. Aquí usted no tiene idea el enorme campo que es su mente. Y ahí es donde, cuando usted nace de nuevo, el Espíritu Santo lo lleva para que usted conozca su mente, para que usted se conozca a sí mismo, para que usted comprenda las ataduras, ligaduras y cárceles y calabozos en los que ha vivido, y lo saca de ese lugar y lo rescata verdaderamente. Pero eso cuesta creerlo, hermanos. Nos es bien difícil. Termino con 5 cosas que le voy a leer rápido porque ya se quiere ir. Gloria a Dios que están aquí sentados, mis hermanos. Yo oré a Dios mucho por ustedes esta mañana. Dije: Señor, yo te imploro con humildad que, a pesar de mi incapacidad, me ayudes a ser un instrumento que haga que tu palabra se deposite no en la mente, sino en el espíritu de las personas que lleguen, para que ellos se encuentren contigo, Señor, para que te conozcan a ti, la única luz verdadera, para que satisfagan ese vacío interno que tenemos todos los seres humanos y que queremos llenar con personas o con cosas, pero nada de eso lo llena. El vacío existencial, solo el que se llama Jesucristo de Nazaret lo puede llenar. Amén. Solo Él puede. Número 1, el Señor nos da nuevo conocimiento de cosas que no son de esta tierra. Simplemente ya no somos ignorantes, ahora sabemos. En 2 de Corintios 5:1 dice la palabra: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, aquí está hablando metafóricamente de nuestro cuerpo humano, dice: que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Mire, cuando usted logra entender la espiritualidad y el poder de Dios, usted va a entender que sus seres amados que están muertos para la tierra, están vivos, más vivos que usted en el cielo. Y ahí nos vamos a hallar con ellos y vamos a ser tan felices. ¿Sabe por qué?
porque jamás nos vamos a separar de ellos. Allá no existe la muerte, porque no hay pecado, allá hay perfección. Y esa es la lucha de cada día de nosotros los cristianos, buscar a Dios para estar con nuestros seres amados eternamente, pero por sobre todo estar con Él, que es lo que nos mueve con todo el corazón. Lo segundo es que tenemos una nueva posesión, y esa nueva posesión es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Mire por favor en 1 Corintios 2:12, si es tan amable. Dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu, si nota, está con mayúscula, porque está hablando del Espíritu Santo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, porque no sabemos lo que Dios nos ha concedido, pero cuando el Espíritu Santo viene, nos revela todas las cosas. Tercero, nos da una nueva ambición, porque antes íbamos en pos de la carnalidad, para nosotros mismos, para nuestro ego, para nuestro yo, pero en el Señor eso es diferente totalmente. Segunda de Corintios 5, versículo 15 nos dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para qué, dice su Biblia, para sí. Ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, vivimos para Cristo. Pero yo quiero que entienda un concepto. Cuando decimos voy a vivir para Dios, ay, voy a vivir enclaustrado, voy a vivir encadenado, ya no voy a poder. Usted es libre de vivir como quiera, si lo que Dios quiere es su espíritu, y Dios quiere que usted disfrute de todo. Mire este mundo como es de precioso, tiene cosas lindas, hermosas, agradables, dignas de ser vistas y de disfrutarse. Pero con Dios, no quite a Dios de su lado, porque Él quiere estar con usted. Esa es la paradoja, ¿verdad? Que Él es el que quiere estar con nosotros todo el tiempo. Segunda de Corintios 5:15 dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Lo cuarto es que nos da un nuevo motivo de vida. Ahí ya no hay egoísmo, ya no hay amor propio. Eso era lo normal antes. Ahora es Cristo. Mire el verso 14, segunda de Corintios 5:14, dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, Jesucristo, luego todos murieron por los delitos y pecados. Y el quinto es una nueva ocupación. Usted tiene una nueva profesión en Cristo. Usted es un embajador. Usted es su excelencia, aunque no lo pueda creer. Mírenlo ahí conmigo si es tan amable. Segunda de Corintios 5, 18 y 19. Dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. A cada persona le podemos hablar de un reino, del reino de los cielos, al cual usted y yo pertenecemos por la gloria y misericordia de Dios. Que el Espíritu Santo haga que usted piense en su cristiandad, en su espiritualidad, y que pueda comprender que no es algo de apariencia, sino es algo de su interior. Cierre sus ojos, por favor. Señor, nuestro mensaje como iglesia hoy es de reconciliación. Dios quiere que entendamos que reconcilió al mundo consigo mismo por Cristo en la cruz y está dispuesto a salvar a todos los que confían en su Hijo. Nuestro mensaje no es de reforma social, aunque el Evangelio transforma vidas. El nuestro es un mensaje de regeneración espiritual.
Representamos a Cristo al invitar al perdido a que lo reciba, y ese es un gran privilegio que nosotros tenemos como responsabilidad nuestra. Y si tú nunca le has abierto tu corazón a Cristo, donde quiera que estés, yo te invito a que le digas: Señor Jesús, yo confieso que he pecado, que me he equivocado, que he errado muchas veces, y te pido que me perdones, y recibo tu perdón, y te abro mi corazón para que entres a morar en él, para que me enseñes, Señor, esa novedad de vida que tú has preparado para mí, para que yo comprenda, Señor, que no estoy cambiando mi religión, sino mi vida, a través de la guianza del Espíritu Santo en mi ser. Entra en mí, no te vayas, Señor, porque te voy a necesitar siempre, todo el resto de mis días. Ven y llena todo mi ser, Señor, te lo suplico. Yo de verdad te necesito. He sido fuerte, he sido independiente, he sido una persona con iniciativa y capacidad, pero reconozco que sin ti no soy nada, Señor. Yo te declaro, Señor, como mi Señor y mi Dios, como el Salvador eterno de mi vida, y como el Dios a quien adoro y a quien sirvo, con mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Sigan orando, mis hermanos. Si alguien hizo esta oración por primera vez en su vida, levante su mano. Yo quiero orar por usted, para que el Señor le bendiga poderosamente, llenándolo de luz, de conocimiento, de sabiduría que usted no conoce. Señor Jesucristo, yo te doy gracias porque cada persona en este lugar te conoce. Pero si alguna persona lo está viendo a través de los medios de comunicación, que esa persona tenga la libertad de hablar contigo y de entregar su vida a ti. Bendícela, Señor, a quien haya hecho esto. Bendícelo, enséñale, muéstrale el camino, angosto y difícil, pero que tomados de tu mano lo podemos transitar con equilibrio, porque tú nos guías, Señor, a campos verdes, aguas de reposo y al conocimiento pleno de la verdad. Señor, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se derrame sobre este tu pueblo, y que abras las ventanas de los cielos y derrame sobre ellos el conocimiento sobrenatural de tu palabra, para que sean enriquecidos en sobreabundancia, en el nombre santo de Jesús de Nazaret. Amén, Señor, y amén. El Señor les bendiga ricamente, mis amados hermanos.